Buenas noches, doctor. A continuación le voy a presentar el tema de la eutanasia. Este tema es un tema altamente debatido en nuestra sociedad actual, ya que va a generar diversas discusiones a nivel tanto ético, a nivel legal y social, las cuales van a repercutir de forma relevante. Se trata de la opción de poner fin a la vida de una persona, de manera tanto deliberada o asistida, principalmente con el objetivo de que de aliviar el sufrimiento en casos de enfermedades terminales o en casos dolorosos. Es controvertido este tema, ya que plantea una serie de aspectos tanto sociales, los cuales deben ser tanto considerados y analizados cuidadosamente, ya que no estamos hablando de cualquier tema. Según el experto Diego García, se puede identificar tres etapas culturales dentro de la comprensión y dentro de la práctica de la eutanasia. Tenemos lo que es una eutanasia de tipo ritualizada, una eutanasia medicalizada y una eutanasia automizada. En la etapa de la eutanasia ritualizada hace referencia de que se practicaba la muerte acelerada como parte de rituales mortuorios en diversas culturas, principalmente hace mucho tiempo atrás. Esto incluía el uso tanto de drogas, el uso tanto de venenos y otros métodos de los cuales iban a promover la muerte de personas enfermas o heridos de gravedad principalmente. De igual forma, tenemos otro tipo de eutanasia, la cual se refiere a una eutanasia de tipo medicalizada, en donde los médicos diagnosticaban a los enfermos incurables y a veces adelantaban su muerte sin su consentimiento. Principalmente se basaban en qué? Se basaban en criterios médicos, filosóficos, sociales o principalmente en la eugenésica. Por otro lado, también se menciona que en la etapa actual se mantiene la eutanasia automizada, en donde que las personas que se encuentran afectadas han comenzado de cierta forma a defender el derecho a la eutanasia voluntaria en situaciones extremas, dentro de las cuales hace hincapié a una autonomía de tipo personal, en donde que se basa en la capacidad de decidir cuándo consideran que su vida es peor que la muerte, en donde que las razones van a ser fundamentales en esta etapa en decidir o no la muerte en estos casos. Sin embargo, surge el debate sobre que si el estado actual permite o no la eutanasia y si alguien puede asistir a una persona que la solicite. La eutanasia va a ser un tema que genera diferentes opiniones y puntos de vista. Van a existir argumentos a favor de la eutanasia y argumentos en contra de la eutanasia. Con respecto a los argumentos a favor, como se ya ha mencionado, tenemos el derecho a la autonomía. Los defensores de la eutanasia argumentan que las personas tienen el derecho a decidir sobre su propia vida y la muerte. Como segundo, tenemos en este caso el alivio del sufrimiento, que de alguna forma se va a permitir morir de una forma digna y sin sufrimiento prolongado, el cual puede ser considerado un acto de bondad de alguna forma. Como tercer aspecto, tenemos que los recursos y el costo de la atención médica, ya que al permitir la eutanasia en estos casos de enfermedades terminales o enfermedades crónicas, se argumenta que se puede de alguna forma liberar recursos médicos, los cuales pueden ser utilizados en pacientes, los pacientes que tengan una alta probabilidad de sobrevivir o mejorar la calidad de vida de las personas en general. También se habla de respetar a la calidad de vida, al permitir morir cuando consideren que su calidad de vida ya no es la adecuada. Entonces, de esa forma, se respeta su derecho a vivir con dignidad y sobre todo a evitar el sufrimiento. Ahora tenemos lo que son los argumentos en contra de la eutanasia. Estos argumentos en contra de la eutanasia principalmente tienen que ver con, con el valor de la vida humana, en donde se menciona que la eutanasia y la vida tiene un valor intrínseco y que quitarla intencionalmente, incluso con el consentimiento del individuo, es de alguna forma inmoral, porque el derecho a la vida prácticamente es inviolable. Tenemos también lo que es la pendiente resbaladiza, en donde que existe el temor de que la legalización de la eutanasia pueda abrir la puerta a abusos y a situaciones no deseadas. Por ejemplo, se argumenta que una vez que se acepte el término de la eutanasia, en ciertos casos,
podría extenderse a otros casos mucho más controvertidos o otros casos mucho más graves, como por ejemplo a enfermedades mentales o a condiciones no terminales. También se mencionan los errores diagnósticos y los pronósticos. De igual forma, existe la posibilidad de que los diagnósticos médicos y de que los pronósticos de esperanza en este tipo de pacientes no sean siempre de forma precisa. Y al permitir la utilización de este término, que es la eutanasia, algunas personas podrían terminar tomando decisiones irreversibles basadas en una información médica errónea, por lo cual prácticamente no es aconsejable. También tenemos lo que son las alternativas de los cuidados paliativos. Prácticamente en este cuadro se menciona que se va a ofrecer una mejor atención y un alivio del dolor adecuado. Principalmente, ¿por qué? Porque se va a brindar una opción digna y respetuosa al final de la vida y no tendremos que recurrir a la eutanasia. El papel de la profesión médica con respecto a la eutanasia se habla de la legalización, la cual va a plantear principalmente problemas tanto éticos y profesionales para los médicos. Priorizar la autonomía del paciente de alguna forma puede obligar a los profesionales de la salud a actuar en contra de sus principios, ya que uno de sus principios es preservar la vida. Esto de alguna forma u otra va a debilitar la relación que tiene médico-paciente, la cual se basa principalmente en la confianza y podría convertir a los médicos en meros ejecutores mecánicos. La eutanasia rompería la confianza y transformaría de alguna forma la naturaleza de la medicina, convirtiéndose a los médicos en técnicos amorales capaces de promover la muerte. Con respecto a las conclusiones, tenemos que la eutanasia va a ser un tema muy complejo que ha experimentado diferentes etapas culturales y prácticas a lo largo de la historia. Además, se menciona que existe lo que es un debate sobre el derecho a la eutanasia voluntaria en situaciones extremas. Principalmente se basa en la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre la propia vida. Además, se argumenta que algunos están a favor del término de la eutanasia como una opción de tipo compasiva y respetuosa para aquellos que sufren, y otros se oponen a estas consideraciones, debido a que a consideraciones éticas, religiosas y preocupaciones sobre abusos y la protección de los más vulnerables. La discusión en torno a la eutanasia debe ser prácticamente en este tema abordada con mucho respeto y consideración hacia todas las perspectivas involucradas, ya que se busca un equilibrio entre el derecho a la autonomía y el valor de la vida humana.